Suscríbete a La Panterita. Del país, ahora o nunca. Hay miles de productos para vos. Celulares, televisores, notebooks, lavarropas, heladeras, congeladores, cocinas, parlantes y mucho más. Y además, sin entrega inicial. Consulta ya mismo con tu vendedor. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Elegí el SPS y asegura tu salud y la de tu familia. En el SPS acercamos a nuestros beneficiarios a los mejores profesionales, sanatorios y centros de diagnóstico del país. Contamos con laboratorio propio, con equipamiento de vanguardia. Ofrecemos cobertura médica de calidad, convenios exclusivos y mucho más. Entérate más llamando al 021-248-8500 o visitando nuestras redes sociales. SPS es un servicio de Comesipar. Lo esencial no cambia, cambia nuestra piel. Así como la naturaleza se modifica, nosotros también. Luomo presenta su nueva colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Disponible en todas sus tiendas. Señores, son las 11:30. De nuevo nos pasamos un par de minutos. Le pido disculpas al comandante Arturo Máximo Rubín. Pero él sabe entender, así son las cosas y cuando las noticias golpean, golpean. Así que, Arturo, ya viene el plato central, la mesa está servida, viene el comandante. ¿Nos vamos? Vinieron con la misma camisa. Sí, claro, por supuesto. Nos vamos. Adiós, señora. Adiós, buen fin de semana. Que pasen bien hasta el lunes. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Frutica, es lo nuestro, es natural. Con los protectores solares Babé, disfruta del sol, disfruta del verano, disfruta de esa salida con amigos al aire libre. Disfruta con Babé. Petrobras. Supermercados Real. Somos familia. Etidol. El ibuprofeno de los paraguayos. Calidad, éticos. Campaña nacional. Visita las ruinas de la educación. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental. AM 1080. Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. ¿Qué tal, niño? Bien, señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Cafa? Bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Paredes? Buen día, señor, saludos para todos. Difícil ayer el partido. Sí, le costó bastante a Libertad. Casi pensé, o sea que estaba pensando en ustedes, cómo se iban a chequearse.
Ellos porque estuvimos a 2 creen minutos. que Germán creen que el fútbol es así, ¿no? No es No, fácil. jodido, no, nada. Yo te encierro y así que el arquero para eso está para atacar. Alévalo parecía... Muy bien, Arevalo. Sí, muy bien. la figura. Muy bien. Tapó por lo menos 5 o 6 de Lo esas. que a mí me sorprendió de General Caballero que no se haya animado incluso a salir a ganar estando con uno más. Al final se defendió y lo pagó caro. Lo tuvo, porque tuvo un momento como para poder atacar y lastimarlo, pero se quedó un poco. Parece que tenían incorporado el hecho de que un punto era como una victoria y hasta el final lo mantuvieron, al final quedaron con las manos vacías. 49 del segundo tiempo logró. Y se había adicionado 7, faltaban 3. Faltaban 3. Y ahí hubo una caramuza, una pausa importante otra vez. Sí, porque ahí fue expulsado Ovelar, que tenía frío. Hizo el gesto de que tenía frío al final ahí. Folclore del fútbol. De todo le gritaron en preferencia. Sí. Hasta sobre su inclinación política le hacían recordar por el tema de los tweets y todo eso. De todo le decían en la Se adicionó preferencia. 7 porque en el penal de Libertad que atajó el arquero hubo una pausa de 6 minutos entre el VAR y después cuando ya confirmó el penal otra vez unos 3 minutos más y por eso fueron... ¿Entendés lo que dice tu amigo Dragoto? Dragoto, saludos al arquitecto. No solo el arquero, el árbitro buscó el empate. ¿Quién es el que sí que el árbitro buscó el empate? No sé. No. ¿Y después? La expulsión fue correcta. ¿Y qué es lo que fue un cumple un planchazo árbitro encima del con un tobillo. empate? ¿Qué es lo que? Usted no es que dicen que a lo de los grandes no lo echan. El luego. penal fue correcto. No, usted no era que decían que a los clubes grandes, niños, vos decías, ¿le echó bien entonces? Para mí sí, lo echó bien. Quizás lo que se pueda discutir es si cobró un penal por agresión, si no era para roja esa jugada, porque lo golpea Romero a Barbosa. Pero Pensé que la agarra de atrás, así que le tira. Sí, pero quizás no midieron que haya sido agresión, sino otra, no sé qué figura le habrán dado a la jugada del penal. Y habrá que preguntarle qué fue lo que... Pero después, por ejemplo, Ovelar fue correctamente expulsado, ahí no hay discusión. Pero gran figura Arevalo, impresionante qué partido hizo. ¿No querés poner en tu Twitter? Perdón que Germán. No es... Emotivo la despedida de Mati Cebolla con la madre en el aeropuerto. Creería que le va a acompañar ahora, porque va a ser importante. Justo recién en privado hablamos con Germán lo que significa el viajar, estar fuera de tu país. Se va para quedar allá ya. Pero está llorando la madre. Pero seguro que al comienzo es... Y no, el teléfono necesitamos la mamá y el papá después. Sí. Para llamarle. Producción externa. Rodrigo, traen por ese chilimbolo, ese doble. Este y el otro. Ahí está Matías. Y mira que no me equivoqué. Ustedes no me daban bola. Yo dije Matías Segovia. Dije, este va a ser un crack. Dije al aire. Y el dueño del club está más que entusiasmado con su presencia. El Manchester, Crystal Palace de Lyon, y compró recién un club de la segunda de Bélgica, el dueño del Botafogo, que ahora mira con otra perspectiva, porque Botafogo en los últimos años se acostumbró a descender, volver a ascender, así sucesivamente, y ahora con este nuevo dinero que se le inyecta creo que va a ser diferente. Hablamos con Emilio Daro. ¿Vos escuchaste esta mañana? No. ¿Estaba durmiendo? No estaba durmiendo. Al paso estaba la televisión prendida y identifiqué la voz de Dar, pero no pude quedarme a seguir escuchando. No estuviste bueno, ¿sabes? Y tenía que salir ya, por eso nomás. Pero sí sé que habló. Habló Emilio Dar. Y... ¿Por qué hacía alusión a qué era? Te dije habló Emilio Dar. El tema de Matías Segovia, Botafogo. El 60% del pase. Y hasta el 2026. Y del interés del propio dueño del Botafogo. Lo que comentaba también Textor, ¿verdad? El presidente. Ocurre que cuando yo digo, eso fue Germán, ellos me mira y dice, este viejo cabuco, ¿no? Este no entiende nada. Y Diego, el de Libertad, ¿cómo se llama? Diego Gómez. ¿Cuánto tiempo este va a llegar? Dije yo. En un partido que Leviti cruzó la media cancha. Dije, este no es volante central. Este, sin ser peyorativo, puede cumplir otra función. Y cumplió Diego Gómez. Y este Matías, porque ustedes estaban ¿con qué juvenil? Con Fariña. El de Guaraní. El juvenil Fariña es de Cerro. De Cerro estaba. Y nos llamamos a... ¿Es de Ciudad del Este? Dijo Matías. De Ciudad del Este, Matías, sí. Ciudad del Este. No me había equivoqué. llegado desde la escuela de fútbol a Guaraní. Y bueno, no me equivoqué. Así nomás la vida. Incluso Guaraní termina cumpliendo lo que proyectó, porque a él lo trajo antes de tener 12, 13 años, ya como una apuesta al futuro. Incluso le dio vivienda a los padres aquí para que puedan venir planificando a futuro, que suceda lo que hoy finalmente se da con Matías Segovia. O sea, recupera la inversión de un jugador que va a ser bien transferido. Sale bien. Bueno, ya volvemos.
Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y Yopushupe Quitadol. Este es el momento de tener tu lote propio. Urbanización Portal del Sur, ubicado en la ciudad de Coronel Bogado, a 20 minutos de la costanera de Carmen del Paraná. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. 1139. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi, pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. 1139. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasopera.com.py. De La Sopera amamos tu Chevrolet. El tema tenemos conferencia, el tema de General Caballero. Arévalo, ¿de dónde? Y él atajó en Santaní. Pero debe tener 37, 38 años. Cerca de los ¿Vos lo 40, conocés, Germán? Sí, jugué muchas veces en contra en primera y en intermedia. ¿Y dónde vos le conocés? Lo enfrenté cuando estuvo en Santaní. Jugué en contra de él en Mallorquín también, en intermedia. Buen arquero. De experiencia. Te hago una pregunta, vos que fuiste un gran arquero. ¿Y cómo ustedes, cómo son? Porque ahora luce hasta... ¿Ustedes se acuerdan de él, de esta gestión? En Santaní. Ya tuvo el partido anterior, anduvo muy bien. Buena temporada, inclusive jugando Copa Internacional con Santaní. 38 años ya tiene Gustavo Eso Areval. decía. No, y en la intermedia, cuando ascendieron, fue figura todo el torneo, anduvo muy bien. Sí. Debutó en primera en Carapeguá en el 2012. Jugó 12 partidos, al año siguiente 3 partidos. Y luego volvió a intermedia, jugó en Santaní, jugó en River, Santaní y General Caballero de Mallorquín desde la intermedia, desde el 2021. Es buen arquero. Sí, ¿Y fue responsable ayer de esa diferencia corta? Sí, totalmente. Ya la vez pasada ante Cerro había atajado muchísimo. Con Libertad hizo un buen partido, no es que hizo un mal partido, sino todo lo contrario. Fue la figura Arévalo, era por eso. Encima Trovallo le da la cinta capitán y todo. Sí. Gran momento para Arévalo. Le da la cinta capitán. Y antes era Juanito el arquero. Juanito Alfonso había arrancado. Con el otro técnico. Sí, con el otro técnico. Llega Trovallo y le da la oportunidad a Arévalo y está cumpliendo. Sí. En la cocina vivimos tradiciones, vivimos momentos. La magia se esconde en la cocina, esa magia se sirve en la mesa. Pichugón está en tu mesa desde siempre, por eso te regala precios especiales en los cubitos de pechuga y cuefe y albóndigas condimentadas. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón a todos les gusta. 11:41. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir que ponernos marca cómo vamos a encarar el día a la noche, no importa el clima, nos adaptamos. Nuestra esencia se mantiene, cambia el paisaje, cambia las hojas de los árboles y nosotros seguimos avanzando naturalmente. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. En la época de Germán Castro, aquí arquero había paraguayo. Ustedes invaden el territorio paraguayo. Los arqueros, y son así, Jan Cerro, Olveira. ¿Por qué si usted? No entiendo. Yo soy nacionalizado ya. Porque me tratas. Si ustedes invaden. Cuando ustedes invaden, cuando vos viniste. Llegaste como argentino. Pero no vine a invadir. No. No está entendiendo. ¿Qué es leche hervida? Invadir significa en el buen sentido. Hoy tenemos 6 arqueros extranjeros. ¿De cuántos equipos? 6 de 12. El 50%. 50, y yo no, estoy diciendo, incluso en la selección nos estamos preguntando quién después de Antonio. Esa es una realidad. Hay equipos que se caracterizaron por arqueros de afuera. Olimpia es uno de ellos. Sí, me quedé pensando en aquel momento, jugaba Bobadilla en Libertad, cuando estabas vos. Sí. Jugaba Barreto en Cerro. Barreto. Y después Guaraní había traído unos cuantos arqueros extranjeros. Sí, que salió campeón. Pero no, en el buen sentido de la palabra, todos cumplieron. Vos cumpliste, cumplió Martín Silva, sigue cumpliendo en Libertad. Muñoz ahora en Guaraní. Jan en Cerro. Y el primero arquero nacionalizarse fue Almeida. Sí. En el año 1973. Con una peculiaridad. ¿Cuál es? No. ¿Vos qué edad tenías, Villo, en el 76? Menos 19. ¿No te acordás? No. ¿Cómo, no te acordás vos? No. ¿No te acordás? No hay forma. Y vos que sos milenia, ¿no buscás? Vamos a buscar. ¿Qué de característica tenía esa eliminatoria? ¿Vos, Paredes? No. ¿Vos? No. Íbamos a todo el día con vos, hacíamos tan no sé. Yo iba acá, Pedro, estoy acá.
Y hasta este tipo de preguntas vamos a estar medio al pedo porque no. ¿Cómo primero? No, la puta. Y no va a acordar. Wilmar SR, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Cebollala Casi, Arraídos de Mayo, Asunción, sucursal en Ambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Hay un chiste sobre esto, Arturo. Que se le hacen los de River a la gente de Boca. ¿Cuál es? Le dicen a Boca, le dicen empleada doméstica. ¿Por qué, veo? Dice, porque o limpia aquí o limpia allá. Gustavo, ¿cómo te va, Gustavo Areolos? ¿Qué tal, Aldo? Bueno, contanos, Gustavo, tu gran actuación de ayer venías bien y lamentablemente no se pudo sostener la paridad para ustedes. Contanos, Gustavo. Sí, así no. Creo que estábamos haciendo un partido complicado porque sabíamos que Libertad era puntero campeonato en mi cancha y a lo último se nos escapa un punto que me iba a servir bastante. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Germán Cafa te saluda. Te quería felicitar por el gran partido que tuviste. No me sorprende porque te conozco, pero ¿qué momento de impotencia te agarró cuando te cobraron ese penal en contra? Vi en tu cara, en tu gesto, te lo quería comer vivo al árbitro, ¿o fue lo que pareció nomás hacia afuera? Sí, así mismo, la verdad. Creo que fue una jugada dudosa, pero como le dije a un colega que también es humano y me comprometemos también. Gustavo, ¿y en el penal vos lo tenías estudiado a Villalba o fue intuición pura del momento? Y cada partido que vamos a disfrutar, el jugador que no pasa el video de los penaleros y después ya es decisión de uno ya. Por suerte ayer me fui del lado de él. O sea, es un trabajo previo, no es que sale en el momento. Reconoces bien la tarea del preparador de arqueros y le atajaste hacia... Pasan los videos y después ya decisión de uno ya. Le atajaste hacia su lado fuerte, se diría. Ahí es donde le pega más a los penales, ¿verdad? Sí, la pasada contra el límite también, creo que ahí le pateó también a Olvera. Bueno, Gustavo, una pregunta más, Germán. ¿Y qué tal con Juanito esa competencia? Porque él también cuando le tocó anduvo a un buen nivel. Está bueno, yo siempre digo que para un equipo tengan 2 arqueros de buen nivel, para la tranquilidad de todo y también para cada arquero vaya mejorando y no se pueda relajar. Sí, así no, viene todo, hermano, que tuviste muchos años también. Sí, tenemos una competencia muy sana con Juanito y eso te ayuda bastante para poder estar bien en los partidos. Y bueno, mucha felicidad, Gustavo, por tu gestión. Ayer numéricamente no les sirve porque perdieron, pero se prodigaron. Libertad es un muy buen equipo y vos sabes eso, con jugadores de jerarquía, niño. Y ahora enfrentarán a Guaraní la próxima fecha, Gustavo. No, acá de local contra Ameliano el domingo. Cierto, es verdad, cierto. La siguiente fecha es contra Guaraní, la siguiente. Sí, la siguiente. Bueno, y felicidades, Gustavo, por tu gestión de ayer. Una pregunta más, espera. Simplemente, Gustavo, para recordar tus orígenes, porque hoy vemos tu ficha 38 años, jugaste en varios de primera, pero ¿dónde empezaste a atajar? ¿Cuál fue tu primer club? Mi primer club fue en la liga de Santaní, en Mongeló, se llama el club. Santaní, ¿y de ahí a dónde pasaste? ¿Ya a Carapeguá o por dónde anduviste primero? Carapeguá y después River. Carapeguá, River, y luego volviste a la intermedia, ¿verdad? Después volví a Santaní y de Santaní pasé acá. ¿Desde qué año estás en general? Desde 2020. La pandemia, después volvimos al 2021 y ya ascendimos. Bueno, Gustavo, alguna pregunta más, Germán, Víctor, niño. Ahí cerramos. Chao, Gustavo, gracias y felicidades por lo de ayer. Dale, gracias. Gustavo Arevalo. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en redes sociales. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Lorenzo, te puedo hacer una sola pregunta para Fútbol a lo Grande. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. El tema de tu lesión, ¿en qué situación estás? ¿Crees que para el domingo podría estar o difícil? Y está mucho mejor ya. Hay que ver.
esta semana también, mañana, a ver qué tal evoluciona también los entrenamientos y ver qué tal estamos. Lo bueno es que no hay rotura fibrilar, ¿verdad? Es contractura. No, había una rotura. Ah, hay una pequeña, ahí pero, cambia el panorama. exactamente. Pero es mínimo de cuánto? Es mínimo de un grado nada más. En el isquiotibial. Sí. Entonces, pensando en el domingo, hay que ver más seguro para Copa, ¿sería así? Y exactamente, sería muy riesgoso todavía, pero hay que ver qué tal estamos y de acuerdo a eso vemos si jugamos o no. Ayer, por ejemplo, ¿trabajaste diferenciado todavía? Todavía no trabajé con el grupo. ¿Mañana es lo mismo? Mañana, no sé, mañana creo que estaría ya con el grupo a ver, haciendo algunas pruebas. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Lorenzo Melgarejo. Sí, difícil para el domingo. Libertad siente. Sí, siente muy bastante. importante. Y Villalba anda bien. Sí, Villalba sí. Ayer el segundo tiempo de Libertad a mí me gustó y a partir de los cambios. Para mí entró muy bien Roque Santa Cruz, entró bien Adrián Alcaraz, fue más picante y más influyente creo en el ataque con respecto a Enzo González. Creo que Garnero podría pensar en esas alternativas para el partido del domingo, atendiendo que no va a tener de vuelta al Oviedo, no va a tener a Lorenzo Melgarejo. Ayer se le lesionó a Ernesto Caballero, nos informa Francisco López que está por confirmarse una fractura del quinto metatarsiano, así que quedará por lo menos 1 o 2 meses fuera Ernesto Caballero. Fue una buena evaluación habrá sido para Garnero, pensando en el domingo. Y Yo creo que sí. Porque generalmente los técnicos dicen el tema de que el siguiente partido es el más importante, pero me parece que Garnero mira los dos de reojo, porque está domingo, está jueves Mineiro y tiene que acomodarlo mejor, y ayer el primer tiempo no fue bueno de Libertad. Decide Ministerio de Certeza Exigim Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Muy contento por la victoria. Esto es todo grupal, vinimos trabajando siempre, no nos resignamos nunca y pudimos conseguir una victoria que es muy valiosa para nosotros. El gol, les digo, llegó en el mejor momento de ustedes, a pesar de un hombre de menos que tuvieron en el campo de juego, buscaron desde todos los conductos posibles, vino ese remate tuyo que se debió también en el jugador. Y lo importante que es para vos, digo, esto, empezar a sumar minutos nuevamente, ahora que Libertad va a empezar a tener doble competencia. Sí, la verdad que sí, el técnico me pidió que entre y si me toca una prueba al arco y bueno, se me dio, creo que estaba necesitando, quiero sumar minutos, vine para eso, bueno, hoy gracias a Dios se me pudo dar con gol y bueno, tratar de seguir trabajando que el tiempo de Dios es perfecto y todo viene. Sí, no, el primer tiempo no fue, nos fuimos muy claros, pero el rival juega. Es difícil jugar con un equipo que presiona en su sector, reduce los espacios, que de vez en cuando intenta salir rápido. Si no tenés efectividad, si no tenés una buena circulación, te cuesta un poco más. En el primer tiempo nos costó un poco, pero en el segundo, con uno menos, generamos muchísimas situaciones claras de gol. Y fuimos claros y justos ganadores, no solo por haberlo ganado, sino porque fue el único equipo que fue a buscar el partido. Jugamos para ganar, ganamos de la manera que lo hicimos. Creo que buscamos en todo momento para poder hacerlo antes. Lamentablemente no logramos tener esa efectividad que nos hubiese dado un poquito más de tranquilidad. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Así que vos sos Tito. Así mismo. Por mi papá, Medinacia. El ¿Está hijo bien? del Tito. Está bien. Iván Ramírez y Daniel Garnero teníamos la conferencia. Tito, por tu papá. Así mismo. Que me da mucho salud y éxito. Héctor Marecos. El profesor. Un abrazo grande. Buena gente. Está escuchando la radio. Buena gente. Hoy Buen va a profe. estar va a estar con Gerardo y con Diego en el extra. Como invitado Héctor Marecos. ¿Por qué no dirige mal? ¿Está a la espera? Sí, el Le año está yendo pasado... muy bien como abogado, capaz. Sí, tenés razón. Estuvo en intermedia, en Rubio Ñu, Sí, pues, Rubio Ñu. Sí, el año Rubio Ñu, pasado. Independiente también estuvo. Bueno, un saludo para Héctor. ¿Qué pasó en el 73? ¿Vos qué edad tenías? No había nacido. ¿Vos cuánto menos? Menos 19. ¿No te acuerdas, luego? No. ¿Vos, Paredes? Menos 13. ¿Vos? 45. ¿Cuánto tenía? No, hablando en serio, vamos a hablar en serio. Si no me jodas, si vamos a hacer jodas. ¿Cuánto tenía vos? Yo menos 19. ¿Qué se dio en el 73? Se dio un hecho muy singular. De un mismo club, 2 arqueros. Y uno se nacionaliza. ¿Quién es? Ever Hugo. ¿Y quién era el suplente?
¿Bobadilla? Chiquito Benítez. ¿Qué ocurrió? Que uno era titular en su equipo y suplente en la selección. Fue un hecho muy singular. 2 arqueros de la selección paraguaya de un mismo equipo. Almeida y Chiquito Benítez. Un hecho que no hay, creo que, antecedente en el fútbol paraguayo. En el fútbol hay que ver en otros países de Sudamérica. ¿Y de qué nacionalidad era Chiquito Benítez? Paraguayo. Después fue transferido al fútbol brasileño. Año 1973. ¿Qué te gusta, Vito? Almeida le convocaron de urgencia para la eliminatoria 74 cuando el vice Repachera jugaba para la selección y no existía fecha FIFA. Ramón Aguilera ya jugaba en Brasil. Se hizo paraguayo Almeida. HDD era presidente de la entonces Liga Paraguaya. Ahorrando llegas más lejos, la Caja Mutual te premia con un Nissan Kicks 0 kilómetros que te da cupones a través de tu afiliación o nuestras soluciones financieras. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. El tiempo de recuperación en total habían sido 12 minutos y solo dieron 7 ayer en el partido. Dice Dragoto. No, pero pasa que se paró después del tiempo de adición por el tema del conflicto, entre comillas, entre Ovelar y Silva, y por eso se agregó otra vez todo ese tiempo. Un saludo para Tito Germán. Pero entonces Tito Cáfano, mano, es Tito Germán. Tito es mi apodo. Claro, hubieras dicho Roque Cubilla. Ah, Roque. Dice, un abrazo, nunca me olvido cuando en víspera de Navidad en Tobatí le contrató Ciotti. Así mismo. Y él fue el que empezó todo. Roque Cubilla, veo. Exactamente. Saludos para Roque. Ábreme la puerta, mi nena, que me estoy matando. Una manera de decir que canta. Un fenómeno. No, un fenómeno, una manera de decir. Volvió el plan más increíble del Grupo Garden. RAN 2500 Laramie 48 cuotas, $845 con una mínima entrega inicial, seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100, escribinos al 0971-311-611. Plan más increíble del Grupo Garden. Bueno, vamos a esperar a Francisco López si va a querer acordar algo más con relación al partido. Ayer nos perdemos en la programación de hoy. ¿Y quién acertó porcentaje? Ninguno, vio. Todos ayer, los 4. Pero apenas. Y sí, sobre el final, pero acertamos. Yo estaba esperándole para dedicarle a ustedes el empate. Le iba a dedicar, pero no. Farmacia Catedral te acompaña en tu Semana Santa. Compartí en familia y participa del sorteo de 5 combos de un vale de combustible más un vale de farmacia más un vale de supermercado. Todas tus compras a partir de 30.000 guaraníes generan cupones electrónicos. Fecha del sorteo el 3 de abril, porque además de cuidarte, amamos premiarte. Queremos saber con la mamá y el papá de Matías Segovia. Estamos viendo con el niño la despedida, muy emotiva, nos estaba mostrando el niño, la madre llorando el niño. Sí, y Matías Segovia tiene la misma cara siempre. No sabes si está contento, triste. El mismo. La cara de Matías Segovia, la madre sí muy emotiva con un llanto allí, que creería que lo ideal en estos casos es que pueda viajar la madre, ¿verdad? Aunque no sabemos la vida aquí, ¿verdad? Puede que tenga más hijos y compañía, habría que ver si va o no la familia, pero esa contención del grupo familiar siempre es importante para este tipo de viajes. Lo bueno que tiene un paraguayo allí, Roberto Fernández, que estaba en Botafogo. Roberto Fernández Vitay. Sí, gatito. Claro. Perdón, ya lo perdimos pues de vista, Gatito claro. Fernández, sí, es cierto. Pero siempre es bueno para un equipo brasileño y más por el idioma y compañía que tener un paraguayo allí. Siempre que te va al exterior y podemos hablar con el Germán, con el gatito Germán. Sí. No, yo dile más Germana. Sácate la cabeza, no, que me disculpe tu papá. Acá se te conoce como Germán. Si el tipo Tito Cava no van a saber quién es. Los jugadores sí. Sí, en la mente pero afuera no. Vos, y lo que vos me llames Máximo a mí. ¿Qué nombre Máximo? Y yo tengo Máximo mi nombre, pero no. Una vez en Twitter sos Tito. O sea, dice Tito. ¿En dónde dicen? En las redes sociales. Te pones como Tito en homenaje a tu papá. Sí, por mi apodo. Claro, por tu apodo, se entiende. Bueno, no quiero hablar de eso. No, es porque una vez un comunista le puso el segundo nombre, y me sacó de casilla. Y no se le conocía con su segundo nombre. Y me dijo su segundo nombre. Y yo le dije, pero no se le conoce como su segundo nombre. Y le puse un ejemplo. Es lo mismo que yo te diga en la época de Julio Domínguez, en Olimpia. Y vos me decís, ¿quién es Julio Domínguez, verdad? ¿Y quién es? Osvaldo. Claro, él se lo conoce como Osvaldo Domínguez, no se conoce como Julio Domínguez. Y se caprichó mi colega. Le puso el segundo nombre. Y yo le dije, a él se le conoce como el primero. Sí, pero se llama el segundo. Pues yo no estoy diciendo que no se llame el segundo.
Pero ¿cómo se lo conoce al jugador? Te ruego que mi nombre es Olimpia y mi apellido campeón, ¿verdad? Espera, Nahualdo, estamos hablando de otra cosa, Nahualdo, ahora. Matías Segovia. Hoy no dirige a Hernán Rodrigo López porque está con chikungunya. Y queríamos hablar con la mamá, con el papá de Matías Segovia. El niño tiene la foto con la mamá, con el papá. Con la mamá. Si no me equivoco, se acerca igualmente el papá. Se acerca en un momento el papá, pero es la madre la que está más allí, a los abrazos, lágrimas, muy emotivo todo. En un momento se acerca igualmente, creo que el padre o el tío, pero allí está creo que sería el papá, ¿verdad? No. Tiene una remera ahí con los colores guaraní también, pero no. Ojalá le vaya. O Gatito Fernández, sí, podemos hablar con la Gatito Fernández. Sí, o Gatito Fernández se enojó con nosotros, ¿no, verdad? No. ¿O no habla más con nosotros? Ahora él no viene jugando. No habla. A veces le buscamos, Germán, y no. ¿Pero con cualquiera no habla? ¿O No sé si habla en otro medio, no. Y si hablamos a lo que dice en otro medio, no se trata de tener la exclusividad, sino como dice el niño, protegido por el, ¿cómo es? Sí. Por el papá, por el Gatito, que ¿hace cuánto que está allá? Ya hace rato. Sí, Gatito, hace tiempo. Voy a ¡Messi! Gustavo, vamos andando ahí por la manjoda, Este año no jugó todavía Gatito. Puede que esté lesionado. Tenemos que ver. Sí, ni siquiera en la banca me figura. Quiere decir que no jugó. Mira, él está en la selección cuando jugó lastimado. Y estuvo casi un año después de eso sin jugar. ¿No hubiera jugado ese partido él? Ahí la explicación del por qué no fue llamado también a la selección. Exactamente. Porque él estando bien. Sí, su último partido en noviembre del año pasado. Por la selección, Arturo. ¿Qué? Y el jugador hace lo que pueda, hasta la que no puede, para estar. ¿Qué es lo que decía uno? A vos sabés que cada vez está más atrevido ese muchacho. Algunos de esos botavitos gritando del fondo. No escuché nada, deja pero es mejor que no juegue, pues cambió todo ahora, ¿no? ¿Qué querés? Yo me pongo al lado. Hola, compañeros. Hola, Víctor. ¿Qué querés? Germán Tito. ¿Qué es lo que querés? ¿Tu lugar ni ahí? No, por lo que digo. No, ¿qué haces? Tu lugar es ahí, no acá. Que atropellé porque dijo una frase Germán. El jugador hace cualquier cosa para ver su selección, pero lo que yo vi la otra vez, ¿sabes? Falta de compromiso, no sé si yo nomás. ¿De quién? Y de la selección. Bueno, lo saco a Matías. Después ya no. Y Cubas. Conste que yo era un anti-Cubas. Pero lo que me mostró la otra vez, ¿sabes qué? Lo saco. Se salva, pero después, ¿sabes qué? También parece Arturo que se van para cumplir. Lo hizo muy buen partido. También jugó bien. Luchó, peleó, inclusive una parte parecía que tenía contractura, entró otra vez. Hizo un gol, asistió. Sí. Pero repito lo que dije la otra vez, tengo miedo. Tengo miedo de acostumbrarme a perder y eso es lo que no querría que pase, ¿verdad? Se operó del hombro Gatito en noviembre del año pasado y ahora veo que renovó contrato hasta el 2024. Sí, con Botafogo. A fines de febrero comenzó a practicar otra vez con pelota y decían los portales que se aproxima el retorno. Todavía no jugó este año. Imagino que en los próximos días ya estará trabajando. Un colega brasileño, ¿cómo se llama nuestro colega de San Pablo? No me da bola con lo que digo, Arturo. Ya dijiste, Anísio, amigo. ¿Qué querés? ¿Que me ponga a llorar contigo? Quiero decir. ¿Y que voy a poner a llorar contigo? Alguien de los oyentes está de acuerdo conmigo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que querés? ¿Populismo es lo que querés? No. Eso es populismo. No, yo tengo miedo, Arturo. Eso es populismo lo que va a hacer. Vos a hacer lo que va a hacer. Vos a hacer un periodismo oportunista. No. Arturo, yo me pongo al lado de hincha. ¿Cómo yo le quiero a mi selección, Arturo. ¿Cómo decir que el jugador se va a pasear nomás? Y eso es muy fuerte lo tuyo. Arturo, Chile. No, vos no te podés encargar. Bueno, me dirán que es amistoso. ¿Por qué le pones esa carne callate? El famoso tenemos que perder amistoso en un partido Vicente. Está bien, pero demostrame algo, demostrame actitud. Ya últimamente avisarle a los perros y eso. Mándale besito a tu... No, ya le envié besos a los muchachos de Urbana. Andá nomás a hacer después. Déjame decir eso, Arturo. Y yo te prohibí que diga, pero... No, pero... yo te dije callate. No es cierto, Víctor. A vos no, sí, bueno, hay que decirle eso, hay que decir. Dice Sergio Lauser. Bueno, me voy. Quédate acá, te da la razón a vos. Pues claro que sí, Arturo. ¿Qué es lo que quiere decir? Claro que sí. A mí me pone más nervioso que estás parado hablando. Arturo, mi percepción es que algunos jugadores, los más experimentados, parecería que vienen o toman a la selección como unas vacaciones. Exactamente. Vamos a
Paraguay a visitar a la familia, vamos a Paraguay a visitar a la familia. Y de paso jugamos. No se aprecia ese compromiso por la casaca, hay mucho canalizado, dice Sergio Lauser, que es psicólogo de acuerdo, Arturo. Estoy leyendo, eso es lo que yo vi, si yo no quisiera... tengo la razón del mundo, pero... Si yo quisiera guardar, esto guardaba. Estoy leyendo al aire. Sí, no, yo sé. A la puta. Bien. Pero a usted parece que ni reenvío el Funifa, mensaje del martes, justo lo que dijo Gustavito. Dice. Pero a usted parece que ni Funifa. ¿Quién es lo que está? Te llama ya Gustavito. Hay llamada, Gustavito. Siempre meten una nota cuando llegan a hablar, impresionante. Para eso adrede. ¿Cómo le está haciendo ojito para que meta nota, Arturo? ¿Cómo? Yo pues está mal de la cabeza. Y le están agrandando. Eso es lo que a mí me da por la... Estamos con Dionisio Segovia, el papá de Matías Segovia en línea. Don Dionisio, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arturo. Bueno, Dionisio, estamos viendo con Jorge, con todos los compañeros, la despedida de Matías, que va al San Paulo, al Botafogo, uno de los fuertes del fútbol continental. Contanos, me dirás, bueno, ¿qué sensaciones tenés vos, la mamá, la familia? ¿Sorprendió lo de Matías cuando anoche se concretaba o ya venía manejando la posibilidad contada por tu propio hijo, Dionisio? Sí, la verdad que un persistera de antes se no hay que ver papá y se usando algo es que yo no tengo más superación había hasta joven el botar de yuba parece entonces se ha pues algo que le va a ser mondrío hija gracias a Dios pela y deseo gracias a Dios me cumplí agradecer a la batida la gente de Guaraní el teo ahorita cueva ¿A qué hora te avisó Dionisio que para que vengas para acá? ¿Dónde estabas vos? En Ciudadalete. ¿Y inmediatamente viniste? ¿A qué hora de la noche te dijo? Sí, a la hora ya yo estemos a las 5, a las 5 de la mañana. Ahí mismo ya viniste y ¿qué más te dijo? ¿Qué más te dijo Matías? Ayúntame papá, ayúntame. Bueno, y acá hay una foto y después te quedás con los compañeros, Dionisio, felicitándote a vos, a la mamá, a toda la familia por lo de Matías. Un futuro extraordinario va a tener en el fútbol brasileño y tener que decirle, allá está Gatito Fernández, que seguramente le va a sugerir, no sé si... Ya tuve que hacer en duda ahí, seguro hace tema, ya venía niña, te ve la cigua buena, la gente la niña buena. Agradecete de la... Y bueno, y ponás a William de Beja y va que David Turvilla va contigo. Caromina, Dionisio. Sí, Caromina. Bueno, foto que nos envía Cesarito Rego. Sí, Cesarito. Está toda la familia. Cesarito. Esperá, Caromina, Dionisio. Acá está la foto. Sí, Anduina. Vos estás en la punta. Nenio le remera negra, Ina. De tipo B. Vos tenés la remera negra. Sí, es remera negra. Ajá, es la remera blanca al lado tuyo, del tipo alto B. De barbita. Alto B. Debe estar Matías, después una señorita. La mamá, ella, una señorita con anteojos. Correcto. Bueno. Con entrevista a Dionisio, que está muy emocionado. Y Dionisio lo mejor para Matías. Muy buen jugador, repito, y que le vaya lo mejor. Un segundo, Caromina Dionisio. Dionisio, para recordar el momento en el cual ustedes vienen por primera vez a Asunción, ya Guaraní veía potencial en tu hijo, por eso desde la escuela de fútbol lo agarra y lo trae a vivir a Asunción, ¿verdad? Sí. A la que 4 veces fue la presidente del club de la escuela de fútbol de Guaraní, un justo valiente. La poesía no da cuenta de papá, no como hay que ni más de papá y entonces pues yo tú la gente era jamás ya haga tú así
Ahora yo a ver como es la clube ya por la cotillada que la niña se mandó aunque yo la clube ese de camiseta don Justo de camiseta como un año pues está pues estaba 8 años ya. ¿Y cuántos años tenía? Ya te leí antes de la hora de 0 cumplí. Agradecimiento bestial. Y se te plantó ahí Matías a los 12 años y te dijo, si es que no me dejas ir... Papá, como si papá llegó Carolina, Dionisio, Carolina, un ratito ve. Sí. Traducina, Vito Vidal, ese diálogo con Daina. Es introvertido, él, Dionisio, no, parece que tu hijo Matías no quiere hablar mucho. Jugar y jugar. No, eso no llega así. ¿Vale? Callado. Callado. Uno, dos, tres palabras. Nosotros. Callado. Pero en tu casa también es así, Dionisio, o para el exterior nomás es callado. No, me siento bien en Maite. Desde chico se le nota ese rasgo. Sí, pero leí más. No, me tuyo y la de Y ahora, ¿quién de la familia? Hablamos con tu hijo. Hace 2 días hablamos con tu hijo, Dionisio. Y ni nada de la transferencia. Le preguntamos cosas, contestaba así, medio manera muy corta, no sé si me entendés lo que te digo. ¿Y cuándo fue que hablamos con él? ¿Cuándo hablamos? ¿Lunes? ¿Hoy qué día es? El miércoles. Una semana hablamos con él y nada de nada. Esto te sorprendió, Dionisio, ¿verdad? Asuntos ya voy a hacer no me quiero pero papá mi niña y papá Mike ahí chico Yungi ya está ahí 18 de marzo. Y bueno, compañero, ¿está emocionado, Dionisio? Sí, se forzaba lo aguantaba apenas legalmente que yo ya pero gracias a Dios pero ahora y ese es donde cumplí, agradecer mi llave. Jaromina, ayudar Jaromina, Dionisio, escuchando. Matías, ¿dónde naciste vos? Yo nací en Coronel Oviedo. ¿Cuándo viniste a la capital y viniste a Guaraní, Matías? Sí, yo estaba en Ciudad del Este, la filial de Guaraní, en la escuela de fútbol, y de ahí vine a los 12 años. 12 años. ¿Y la foto que tenés con Federico Santander de qué año es? 2015. 2015. Ahora te sacaste la foto, como decía el niño, tu ídolo, compañeros. Matías, tus características son estas, las que nos ves, tenés calidad técnica, sos un chico muy guapo y muy consciente de lo que querés, Matías, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, soy consciente de lo que en realidad quiero. Lo que quiero es ayudar al equipo a aportar en algo, y eso es lo que estoy mejorando cada día. Está bien, Matías, felicidades. Y dándole satisfacciones a la familia y colaborando con tu misma familia. Sí, así mismo. ¿Y cuando viniste acá, dónde viviste? ¿En una pensión? ¿En dónde fue con Guaraní? ¿Con qué compañeros? Yo vivía en el club, vivía cuando llegué recién. ¿Y después? Y después viví ahí 2 años y me mudaron en un apartamento también acá cerca del club. ¿Cerca de mamá? Con tu mamá. Sí. Y el Matías que nos mostrás, un chico atrevido en el buen sentido de la palabra, no temes al choque, técnicamente bueno. ¿Vos sos consciente que tenés un gran futuro, Matías, por lo que estás demostrando ahora? Sí, yo confío en mí mismo. Sé que puedo llegar a algo grande con la ayuda de Dios, y siempre trabajo cada día para conseguir ese objetivo. Bueno, esto es lo que decía tu hijo Dionisio. Sí, y por ahora.
Carolina, gracias a Dios, yo hablo todo edificio para niños. Bueno, y ponamos para Dionisio, todavía puedo tener ese chikungunya, pero viniste con chikungunya de acá, ¿o te pasó ya? No, me imagino no has salido hoy, vea. Hasta la escuela más subía, pero tiene secuela. Carolina, Gustavito te pueden depender tipo, pues. Disculpame, Arturo, te cobro Dionisio, la porté. Tranquilo, pa. Antes que nada, felicitarse a logro Nanteyo conseguía ya lucha tras lucha, pero hay cuando yo pero apurándose te iba P noticia, o me guarden de la Matías de no yo guarde. Mandin de neina la pe guarde. Ahí guarde. No hay Matías ya, no hay que puede de papá me hacer de ti noticia, mandin de email la pe guarde. Llego ese año te voy a hacer actuación también. Esa es llega con cada día va por día se iba ahí muy bien. Ya un país yo iba y que ven a cuidar, se partió con libertad. Kai uyu ina kuri pe bueno. Ay, me vamos para lande kai umia ne canto esa ya es po bebela. Es capaz de ñaño ave de empleado ve allá. No, yo para decir un más día eso que está. Allí preparamos el Usamina PC. Ne añón de festejar la traducción mientras vos él solito festejó porque le tenía un compañero abajo que le estaba tomando mate entonces arriba. La audiencia escucha también lo que no sabemos guaraní, pues entonces no enteramos también, si no ustedes no me van a hablar. No, pero va feliz. Muchas felicidades, Mante. Eremina Chete Imba últimos apellaros ella llama Arturo Ondi. Upeaina. Mandi, más pico acompañado a Matías Vela y viaje, ve. Solo ve. Te siguen da bella, ¿ande? Espectacular. ¿Cuándo se va él? Caminando para te va a ir. Más cerca está. Mira, de Ciudad del Este, o joven de Dionisio P. Foz de Iguazú, Cruzada y nada, San Pablo, ve. Río. Foz y Río P. De ahí desde Foz también te podés ir. ¿Allá dónde? Me abarco, bueno, listo, Gustavito. Abrazo, Dionisio, felicidades. Dionisio, que pase muy bien. Saludo a toda la familia y lo mejor para Matías. Dionisio. Si querés decir algo más para... Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Dionisio, el papá de Itúa, cuando hablan así, hay que hablar en serio. Cuando hablan en guaraní, Gustavito habla muy bien y vos, sí, no sé si vos... yo no sé hablar. Bueno, Gustavito habla muy bien y yo, no. compañero. Lo importante es saber, hablan en guaraní que sepamos nosotros lo que dicen. La traducción. Yo, claro, entiendo todo lo que me dijo, pero yo no quiero hablar. No, pero cuando vos hablas guaraní, este parece cuando vino Cristi. ¿Sabes lo que vos le conocés al grupo Cristi? No lo conozco. Imagínate, Arturo, que él estaba tomando su mate viendo el partido. Y eso me tenía que haber dicho vos la entrevista. Que termine la conversación. ¿Pero qué va a tener si vos viniste? Porque a la hora que tengo que editar, Arturo, nos pisamos porque tenía limpia la conversación. Otra cosa que rescato y que decía en la primera parte. Fue anoche se cierra, se llama. Acá hay una guría y estaba en un taller y abajo estaba un empleado, así dijo, yo estaba arriba tomando mi mate y cuando me llamó Matías me contó, dejé mi mate y solito festejé, dijo. Está bien lo que vos hiciste, pero Jaromí sé con entender, pape. Es una traducción, pe. Germán no entendía. No, es la traducción del tipo, pe, para la audiencia, pe. Sí, tenés razón. Pido disculpas. Andeo pistape de roga pe consola pe. Pues para dice roga. Apuca. De sitio pe. Siempre apuca. Apuca. Añana hay coja güey. Añana güey. ¿Cómo vas a ir tú que por? Anda. O guapín de tipo pe. La puta, o sea que me ponen, no es joda será. Ese parece el grupo Cristi. Pone Cristi. De acá nos presentamos en el Deportivo Sajonia. A Cristi, con Ernesto García y con Tito González. ¿Y qué ocurrió? Viene el grupo Cristi a Paraguay y me dice el jefe de Canal 1, Héctor Velázquez, tenés que ir a un sábado de 7 a venir a hacer la grabación. Y veo un tipo con una camisilla en la batería.
Acá en guitarrista, griti, yo, inglés, cero. Guaraní me defiendo, ¿verdad? Sí. El guaraní yo me defiendo, ¿verdad, niño? Brillante. Te agradezco, Germán. Y no, para que otro día voy a contar. ¿Cómo termina tipo Gustavito con Don Dionisio? Tiene Teddy Medina, que lo poco que hablaba el director artístico, algo así en el canal, y comienza a hablar con el baterista. En inglés. Yo miro. Comienza la historia, remontó viejos tiempos, hablaron 20, no entendí. Bueno, listo, Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Você está con motivación, sound. Que yo, Gustavito, no te dé lugar. En la medida en que vos me provocabas a ser peor. Yo no, en serio ya. Sergio Lausica, el tremendo Arturo. Necesitamos en el programa alguien que hable bien el guaraní. Tu audiencia es guaraní hablante. Y eso hizo... Yo creo que aquí la gente podemos... 021, si ustedes me permiten, señor. Excelente, Gustavito, tu guaraní. Y tu intervención en la conversación. Y sí, se lleva el reloj y yo la mierda, pues. ¿Qué opina la gente? ¿De qué? Si necesitamos no un... Pero yo hablo en serio, Germán. No, y por eso, del otro lado los oyentes... ¿Cómo nosotros íbamos a saber que se iba a ir corriendo? ¿Qué cantidad de nuestros oyentes conoce y sabe el guaraní? ¿Quién no entendió y quién no entendió? ¿Y qué llamarle? Por eso, entonces, 021, 618... Pero que sean honestos, ¿eh? Honestos, 4970. Sin broma. Si yo hablo guaraní, yo me defiendo, le voy a decir. Porque me defiendo, ¿no? Claro. Lo que me cuesta es hablar. Yo estudié guaraní, Germán. ¿En serio? Cohagan que tú te pedí guaraní, ya puede... ¿Sabes lo que estoy diciendo? José, comprensi. A nosotros estudiamos por orden de la época de Stroner, me hicieron, y agradezco profundamente. Primero, aprender más culturalmente sobre el Paraguay, eso sí, porque era cultura general. Y después estudiamos, yo no hablo bien de Stroner, lo que estoy diciendo es que aprendimos más cuando vino, la orden. Y si no me decía este stronista, por mí no se trata de eso. Y hay la parte que no quiero contar porque nos ofendió el profesor de guaraní muy famoso, que escribió libros, y ahí me dolió en el alma. Pero después me partió el corazón, eso no se hace lo que hicieron, eso fue una burla, fue una bullying, ¿cómo se llama eso? Bullying, y está muy mal. ¿Qué hizo, señor? El que no habla guaraní es un estúpido. Así entró, famosísimo profesor de guaraní. Le miramos, Conejero, yo, creo que estaba Evany. No se hace. Y después otro famoso, no quiero ser rencoroso, ni pretendo. Y yo estaba estudiando con un... Bueno, después no habla de primera persona, termino. Pásate ya, Salud Protegida, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento de las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. No tiene nada que ver, Chone, con esto. Extraordinario, Gustavito, brillante, dice, por lo que tu guaraní. Y tu pregunta. 0971 108010. Ese es WhatsApp. 108010 para el WhatsAppero, audio, mensaje, o el 021 618 4970 para las llamadas. Es si entendieron o uno se encapricha cuando habla guaraní, su guaraní, Gustavito con el señor Dionisio. Hola. Arturito, Gustavito salvó las papas, será. Ponete las pilas de estudiar guaraní, hermano. Por favor, Arturo. Hola. Hola. Hola, Arturo. Sí. Para mí que tiene que haber alguien ahí, o deberían todos por lo menos entender cuando una persona habla en guaraní. Y hablamos y respetamos ni a Dionisio. Nadie le dijo cosas a Dionisio que puedan lastimarlo, ni mucho menos. Hola. Bro, sí. Eres para ñande técnico fuera ya agarrar la selección paraguaya. Siempre hoy por la retórica de que van a jugar los mejores y al fin y al cabo siempre juegan los amigos de la casa nomás. Escuché lo que dijo. ¿Para qué? Se fue por otro lado. Hola. Hola. ¿Comandante? Sí. Se suspendió el partido de Olimpia hoy, por eso no hablan. Vamos a hablar, mi hijo. Esta partido, El minuto. Hola. Hola, Arturo. Sí. Gustavito salvó la entrevista de hoy con el señor. Hay que felicitarle a Arturo, a Gustavito. Y yo no está entendiendo.
Cuando Gustavito habla con don Dionisio, hablan en guaraní y se comunican en guaraní. Pero puede ser que parte del público oyente que no sepa lo que están diciendo. Entre ellos sí. Eso no es lo que yo digo. Claro que estuvo bien Gustavito. O se dio cuenta que Víctor Villalba, que tiene una profesora, su mamá es profesora de guaraní, tu mamá. Sí, pero yo para hablar... ¿Y por qué no le decía a tu mamá? No, porque no quiero ser meme después. Hola. La gente se burla porque conjugaste mal una palabra. Entonces, hola. Yo entiendo, pero no me animo a hablar. Hola. Hola. Sí. Hola. Sí. ¿Qué tal, Arturo? Te conozco desde que antes usaba traje blanco allá en las pistas Fernando La Mora y en la fiesta. Sí, señor. Con Nego y compañía. Bueno, te quiero decir una cosa. Es importante, guaraní, mi querido amigo. Sí, cierto. La misma edad tenemos, ¿no? Sí. Importante, yo te digo, pues yo fui marino de ultramar y navegué mucho, y es importantísimo el idioma guaraní, porque así como nosotros no entendemos nada en otros países, ellos tampoco no entienden nada y hablamos mejor. Por eso es importantísimo hablar. Yo lo que le dije, Jaromina, vayan de nombre B. Era Oscar. Oscar, Oscar, yo ñepe Gustavito, para que en la entrevista vaya diciendo lo que le decía al papá, nomás lo que yo digo. Cuando hablaba, eso nomás era. Bueno, está bien, Arturo, pero te digo, no, está bien eso que haga la traducción. Y vos también tenés que escribir la escuela, te dejó de escuela primaria, ¿verdad? Papá Epio. Y bueno, pero no se estudiaba guaraní tampoco. Después acá, ahora ya se estudia guaraní. En mi época que somos viejos los dos, guaraní no era el idioma. Adiós, Oscar. Hola. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? Hola. Va el aporte, va ese pico de te abrieron de esa Arturo Guaraní, pero no pamo, ay, otro mitad caria, te hago va a llenar robo de completo, va a llenar Víctor Villalba lo negando y cuando no pamo, ay, no diga tuyo, Ahí por un pea. Hola. Hola. Sí. Comandante. Brillante tu guaraní, brillante. Gracias. Yo off hoy, rey, off. Arturo, llegame a tu panel para ayudarte a hablar guaraní. Hola. ¿Vale? ¿Acá qué es lo que se está discutiendo? No entiendo, me están puteando a mí. No, pero esa no es la intención. Entiendo que a la gente le disgustó el tema de la traducción. ¿Y por qué tenés que hacerle la traducción para que todos entendamos? No, entiendo que Germán no sabe, por ejemplo, con mucho respeto, y yo tampoco, entiendo Pepeina. Hola. Hola. Sí. Gustavito Moreno Martí salvó las papas ya no es. A la puta. Se la tocó como carajo. Hola. Hola. Bueno, vamos a cerrar ya porque Hipocuma quiere decir muy largo, por ejemplo. Ahí te pongo un ejemplo. Si una persona no conoce, y yo digo Hipocúmaina, quiere decir que es largo. Y hay mucha gente que sí, que conoce guaraní, habla bien, y otra que no. Así es. Eso es más lo que yo le quiero decir. Hipocú. Pero Hipocuma, el guaraní tiene superlativo. Ya el super lindo Hipona. Muy lindo Hipona y Tereima. Ajá, Hipona, chepe. Feo. Iba y Tereí. Entonces el guaraní tiene el superlativo encima, que es difícil, porque tiene el chelo grande. ¿Grande? ¿Cómo se dice tuisha? Y muy grande. Y demasiado grande. Tuisha y Tereí. Y bueno. Entonces parecería ser, porque vos entendés, Germán. Sí. Bueno, hola. Muy buenos días. No, para. A todos los que me conocen. Sácale. Hola. Quiero putear en guaraní, será. Hola. Arturo. Sí. Lo que pasa es que acá en la sociedad pues se considera a las personas humildes, o sea, pobres económicamente, del campo, aquellos que hablan guaraní. Entonces, tipo, como que se desprecia. Pero si vos te podés fijar, hay muchas situaciones que es más expresivo, es más cálido, o sea, se expresa mejor hablando en guaraní que en castellano. Eso es lo que pasa con la sociedad hoy en día. Sí. Afro, soy comandante por Radio Norte, te escuchamos. San Pedro a full, dice Afro. Afro, saludos para Hola. De hecho, el señor Dionisio eso aclaró, que a él le cuesta más expresarse en castellano y que por eso prefería hablar en guaraní.
porque ahí se lo iba a entender mejor. Aquí estaba cómodo, se sentía cómodo. Va ese dúo, poneme de tipo, güey. Arturo, va ese pioreta la palabra bullying, ahí por ucua, y la bañe. Va ese dúo. Va ese dúo, veo. Porque usa la palabra bullying y porque no sabe hablar guaraní. ¿Quién? Yo le reclamo, porque usa usted la palabra ¿Y bullying bullying. cómo se dice? Y él también sabe bullying lo que quiere decir. En guaraní, ¿cómo se dice bullying? No tiene. ¿Entendés? Ni en el caprichoso de tipo, ve. Va, veo. Para eso venga acá, me hubiera quedado en mi casa nomás. Hola. Hola, ¿qué tal? Dapere coi betin 100.000 dape puru veía. Hola. Mira, ese no. Hola. Demasiado Jaromina, ese no tenía que decir eso, Jaromina. No. Muy buenos días, Rubín. Me extraña que usted no quiera escuchar mi voz, ya que durante mi gobierno usted ha sido un hombre exitoso. Muy buenos días, Rubín. Muy buenos días, Rubín. Me extraña que usted no quiera escuchar mi voz, ya que durante mi gobierno usted ha sido un hombre exitoso. Muy buenos días, Rubín. Alborozados. Para. ¿Qué tal, gatito? ¿Cómo te va? Hola Arturo, todo bien, muy buenas tardes. Bueno, contanos cómo está vos, gatito. Hace poco estamos viendo en la red un gesto con un chico que le agarraste prendas y nos emocionó mucho, con Botafogo. Contanos cómo estás vos, qué pasa con vos, cuándo te recuperás, estás listo para volver, ¿qué pasa, gatito? Arturo, yo estoy en el final de mi recuperación, ya estoy entrenando con el grupo hace una semana y media, ahora es cuestión de volver a agarrar ritmo, de perder un poco el miedo, porque tuve una cirugía en el hombro, y así que ahora es cuestión de tiempo nada más ya para volver a estar 100% con el grupo. Bueno, eso hace a Botafogo, y surgió la posibilidad, gatito, y queremos que colabores con él, hasta donde puedas informarnos, deseándote lo mejor para vos. Preguntarte, lo de Matías Rojas era una probabilidad para Botafogo que se diluyó, gatito. ¿Vos sabías algo? Arturo, la información de que yo tengo es de que prácticamente está cerrado lo de Matías, y bueno, la gente acá del club está muy contenta, con mucha expectativa de que él pueda llegar al club y ayudarnos. Bueno, eso conocés como información porque Racing quiere retenerlo a toda costa, gatito. Perdón, me decía de Matías Rojas. No, lo de Matías sí, yo te pregunté lo de Matías Rojas primero y después Matías Segovia. Matías Segovia ya viajó. No. Yo te hablo lo de Matías Rojas, sí, que primero sonó lo de Matías Rojas. Perdón, lo de Matías Rojas, sabía que Botafogo estaba interesado. Yo llegué a hablar también con Mati Rojas para contarle un poquito de cómo está el club. Pero según nosotros tuvimos información acá en Brasil, el que él tiene una propuesta de Arabia. Esa es la información que se maneja acá en Brasil. Yo me estaba equivocando y pensé que me estabas hablando de Matías Segovia. No, está muy bien. Nos está diciendo que Matías Rojas tiene oferta de Arabia y que va diluyéndose probablemente lo de Botafogo. Ahora sí, vamos lo de Matías Segovia, que ayer surgió la información a la noche. 60% del pase compró Botafogo y ya viajó rumbo a Río, gatito. Sí, Matías ya viajó rumbo a Río, yo hablé con él esta mañana y para desearle la bienvenida al club, comentar un poquito todo, decirle que los compañeros están ansiosos en conocerlo y desearle mucha suerte acá en nuestro club en Botafogo. Seguro nos va a ayudar muchísimo. ¿A vos te sorprendió lo de Botafogo? Que vaya Matías Segovia, el club tiene propietarios, contanos, gatito. Yo tenía un poquito la información, me habían comentado que había una posibilidad, pero como es el fútbol yo no me quise hacer la ilusión, digo ilusión porque siempre es bueno tener un compatriota dentro del club, entonces estuve esperando a ver que se confirme eso, y bueno, anoche se confirmó la venida de Matías y me puse muy contento, también porque es joven y tiene un futuro muy grande por delante. Botafogo hoy en día está con esa intención de traer jugadores jóvenes para que tengan un proyecto a un futuro donde el club pueda tener propios jugadores vendiendo el exterior. Un segundo. Hoy en día el club trabaja con varios clubes
Sí. Un segundo, te hablamos con Germán Cafa. Un segundo, gatito. Gatito, ¿cómo estás? Germán te saluda, tanto tiempo. Hola Germán, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. No sé si estuviste viendo el otro día el tema del partido de la selección, el partido del lunes. Si lo viste, ¿qué fue lo que se te pasó por tu cabeza, el análisis? ¿Cuáles son tus metas? Obviamente que es volver a jugar ahí en Botafogo, pero ¿seguís pensando en tener la chance de volver a la albirroja? ¿Cómo ves eso? Sí, Germán, las chances yo creo que están disponibles. Hoy en día estoy volviendo de la lesión, pero cuando me recupere yo creo que voy a estar ahí peleando por un lugar con los otros compañeros. Posibilidades tengo y mi ilusión de siempre estar con la selección está siempre al pendiente. Roberto, y en el último tiempo Barros Esqueloto habló directamente contigo. Yo hablo siempre con el cuerpo técnico, siempre estoy en contacto con ellos. Eso es un contacto permanente que tenemos, con el entrenador arquero también, Juanjo, así que la relación que ellos tienen con los jugadores es muy buena y siempre están al tanto de todo lo que nos sucede a nosotros. Volviendo al caso Matías Segovia, para la necesidad actual de Botafogo, ¿en qué puesto hace falta en este momento? Porque Segovia puede jugar por derecha, por izquierda, de media punta. ¿Para qué lugar más o menos lo imaginás que encajaría bien en este equipo de Botafogo? Yo creo que encajaría más por el sector derecho. Esa es según mi visión, obviamente. No soy el técnico, ¿verdad? Pero según mi visión yo creo que nos podría ayudar bastante por el sector derecho, ya que por el lado izquierdo tenemos varios compañeros con ese perfil. Entonces yo creo que por ese lado nos ayudaría bastante. Y en la medida que nos puedas contar, ¿qué específicamente te preguntó? ¿Es lo primero que te consultó hoy cuando hablaron esta mañana? No, hablamos muy poco porque él estaba yendo al aeropuerto. Según me dijo que el vuelo de él salía prácticamente al mediodía, entonces hablamos muy poco. Más que nada yo le di la bienvenida, le comenté, le dije que va a ser feliz acá, que yo le voy a ayudar en todo lo que pueda, porque estoy varios años acá en el club. Así que nada más que fue darle una bienvenida y decirle que los compañeros también están ansiosos por conocerle y comentar un poco la calidad de nuestro grupo también. Bueno, Gatito, gracias como siempre por el tiempo, que tengas una buena recuperación en estas últimas semanas que te faltan y lógicamente seguimos pendientes también a lo que pase con Botafogo, que ahora tiene otro paraguayo. Gracias por el tiempo. No, de nada, muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo. Muchas gracias, Roberto Gatito Fernández, será compañero de Matías Segovia en el Botafogo de Brasil. Santa Elena nos espera que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Tupi, 27 años llenando tu hogar de felicidad. Vas a encontrar las mejores ofertas. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, 7:30, 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py llamando al 569-9000. Síguenos en nuestras redes sociales. La gente sabe. Tenemos dos entrevistas pendientes. Carlos Ruiz, encargado de medios de Bristol, y Lisi, de Catedral. Si podemos llamarle Rodrigo, por favor. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH y laminados. Llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 093 34 31 11 1237. Solicita el crédito de vehículos usados de Comexipar con hasta 60% de descuento, meses de plazo, tasa de interés del 15%. Para más información comunícate al 248-8000. Ingresa a comexipar.com.py. Comexipar, tu mejor opción. Vamos a cerrar el tema de buena niña, niño, compañero, ¿verdad? Sí. ¿Se entendió cuál era? ¿Se entendió nuestro mensaje? Carnes Campo 9, disfruta nuestros cortes ahora en Gran Asunción. Te esperamos sobre Avenida Laguna Grande, esquina Karen. Escribinos al 0986-609-66. Carnes Campo 9, el sabor que nunca cambia. 1238. Hoy es día para aprovechar y llenar el tanque de tu vehículo en Petrobras. Bajarán los precios en Super 97, Grid 95 y Prix 90. Visita la Petrobras más cercana y accede a más octanaje al menor precio. Petrobras, una parada de calidad. Desde Catedral, Lisi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Lisi Ayala. Lisi Ayala. El día miércoles nosotros seguimos con las 62 horas de descuentos reales hasta el día de hoy. Tenemos hasta la medianoche ofreciendo una cantidad inmensa de descuento y despidiendo este mes de marzo de esta forma, ¿verdad?
Algunos ya cobraron, algunos todavía, pero por lo menos accedemos a este beneficio de los clientes para que puedan aprovechar los descuentos que van hasta el 60% con todos los medios de pago en todas las sucursales a nivel país. Como ya saben, si no pueden acercarse a alguna de nuestras sucursales, pueden acceder al servicio del delivery, que es el 627-7000, o escribirnos también al WhatsApp 0982927-610. También pueden acceder a nuestra página web, farmaciacatedral.com.py. Los descuentos reales aplican a todos estos canales de venta. Le invitamos a todos a poder aprovechar y más que nada también a seguir participando en nuestra promoción de Semana Santa, que va hasta el 2 de abril. Ahora esta Semana Santa termina el 2 de abril y si así es toda esta promoción que están teniendo en Catedral, ¿verdad? Asimismo, esta promoción de Semana Santa termina este 2 de abril y sorteamos los 5 combos el día lunes. Cada combo incluye un vale de combustible, más un vale de farmacia, más un vale de supermercado. Entonces, el kit perfecto para que vos puedas tener y estar preparado en esta Semana Santa, ya sea te des una escapadita por ahí o te quedes en tu casita, pero estas 3 cosas no te pueden faltar. Entonces, les invitamos a todos a seguir participando y a aprovechar esta maratón de descuentos reales que tenemos en Farmacias Catedral. Gracias, Lizy, muy amable como siempre, muy amable. Gracias a ustedes. Chao, chao. El tema que tiene Farmacia Catedral, Lizy Ayala. ¿Tener el nombre de quién le trajo, Matías? Sí, es un directivo que trabaja en Ciudad del Este, que fue también directivo del Club Ciudad Nueva. Valiente es el apellido. ¿De allá? ¿Ciudad Nueva allá? Sí, Ciudad Nueva. De Ciudad del Este. En Universidad de La Paz comenzó a vivir tu carrera. Tenés carreras de rápida inserción laboral, inscripciones abiertas. Juan Martinich, Casimo Señor Rodríguez, kilómetro 51 y medio, teléfono 061-572-329, WhatsApp 0986-870018. Ingresa a universidadlapaz.com.py. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. En El Fabriquero nos encargamos tu experiencia sea única y que en cada ocasión que tenemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero PY, El Fabriquero, momentos para recordar. Ya si lo quiere Matías Rojo, integrante de la selección, pero podría ir al fútbol árabe, ¿verdad? Sí, así es. Es lo que nos dijo el Gatito Fernández. Shell baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular, Shell V-Power, la mejor calidad al mejor precio, precios bajos, calidad Shell. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado. Desde $13,900 bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. 1241. Viaja donde quieras con Visión Banco y gana premios directos comprando paquetes o pasajes en todas las agencias y aerolíneas del país. Con tus tarjetas de crédito Visión te llevas un regalo directo. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Ruso Valiente, directivo de la Escuela de Fútbol de Guaraní. Ruso, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Arturo, para todos tus compañeros ahí, la amable y prestigiosa audiencia de Radio Monumental. Bueno, con Ruso Valiente nos le decían al niño, porque le enviaban un mensaje. ¿Qué te decían, niño? Que aportó mucho en su momento en el crecimiento de Matías. Inclusive me pasaron una fotito cuando era bien niño allí contigo, Ruso. Creo que le dedicaste también unas líneas en tu Facebook. Nunca dejé de insistir, el trabajo del silencio. Un mensaje para él. En su momento lo descubriste también allí. Sos directivo del mundo fútbol, también fútbol de salón, fútbol allí, para contarnos todo cómo arrancó esto en los inicios de Mati. Sí, así mismo es, Arturo. Realmente no hay palabras que puedan describir esta alegría inmensa, un orgullo de Matías, ¿verdad? Por lo que hoy día está logrando él como jugador, ¿verdad? Nosotros habíamos fundado la Escuela de Fútbol filial Ciudad del Este Alto Paraná de Guaraní con mi querido padre, don Justo Valiente, que actualmente está como vicepresidente segundo del Club Guaraní, ¿verdad? En aquel entonces, aquel año en el 2010 cuando hemos salido campeón, y de ahí en 2 años después aparece un chico, como lo decían, el Messi paraguayo, ¿verdad? Matías, que era un chico que te ganaba solo un partido, ¿verdad? Y realmente muy muy feliz por este gran logro de él, ¿verdad? Nosotros con Matías partíamos rumbo
a la capital del país, como decía, con las maletas llenas de sueños en el año 2016 con su querida madre, doña Emilia, ¿verdad? Y muy contento, Arturo, por este gran logro de Matías Segovia. Bueno, y esto, ¿a vos te sorprendió la información de anoche que lo llevaba a Botafogo y que ya está viajando? Hablamos con el papá Russo. Contanos todo lo que vos sentiste en el momento. Y la verdad, Arturo, estábamos con mi querido padre haciendo un asadito en su casa, ¿verdad? Y hemos recibido esa noticia y nos mirábamos con mi querido padre y no había palabras, no sabía si nos abrazábamos de felicidad o llorábamos, ¿verdad? Porque realmente el proceso que nosotros hemos pasado con Matías no fue fácil, Arturo. Matías es un chico que viene de abajo, una familia humilde, una familia que muchas veces no tenía para comer, ¿verdad? Y realmente muy feliz porque nosotros con mi querido padre hemos aportado también nuestro granito de arena para que hoy él pueda llegar a donde está, ¿verdad? Entonces es el fruto también del trabajo, del sacrificio que todos hemos hecho conjuntamente con él, ¿verdad? Y bueno, como decía, posteando en mi Facebook, ese resultado de un trabajo en silencio, de perseverancia y por sobre todo con mucha fe, con mucha humildad, ¿verdad? Entonces compartimos esta alegría con todos los amantes de este deporte, ¿verdad? Con todos los deportistas, este gran logro de nuestro jugador Matías. Y bueno, Russo, saludo a tu papá con Russo Valiente, lo mejor para ustedes, y estás contando vos de cómo y de qué manera fue surgiendo futbolísticamente. Ahora lo que significa el apoyo de la familia y viceversa, en lo deportivo, en lo económico, el chico retribuyendo a una familia humilde. Estamos hablando con su papá hace poco, hace instante nada más, y veían la foto de la mamá también muy emocionada y la familia en el aeropuerto. Así que Russo, un saludo desde el aire, descubriste a un crack y hoy está en el famoso Botafogo de Río, Russo. Sí, así mismo es, Arturo, y realmente, como te había dicho, este gran logro que hoy Matías está logrando, ¿verdad? Porque, como te digo, no fue fácil llegar en este momento tan esperado, porque, como le decía a mi querido padre, en el año 2016 su madre se había acercado a la oficina de la escuela de fútbol y me había dicho: se me envió ya hasta viola para Guadalupe, no dejamos ahí porque hasta Buenos Aires, ¿verdad? Se pegó la jamo ahí no a la para Guadalupe y a eso ve se sigue ni ya curati ya añemos no tapamos presidente ni ya hasta más preparando la de maleta mija ya hasta para Guadalupe si Dios quiere vamos a estar la jugador profesional estaña en Bogotá y realmente esas son palabras textuales que justamente hoy a la mañana le había llamado a la mamá de Matías y no podíamos hablar porque no parábamos de llorar por la emoción, ¿verdad? Porque como yo le había dicho a su mamá, muchas cosas hemos pasado para que hoy día Mati pueda lograr eso, Arturo, y bueno, ahora nada más disfrutar al máximo y desearle el mayor de los éxitos a Matías y ojalá que muy pronto le podamos ya ver jugando en Europa y darnos muchas alegría a nuestra querida selección nacional. Muchísimas gracias, Russo Valiente. ¿Te queda en línea privada un ratito con Rodrigo, con Gerardo? Te vamos a pedir ¿Está en línea privada? Ya tiene. Russo, un saludo al aire. Gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias, ya tenemos. Gracias. Gracias, Russo Valiente. Queremos hablar. ¿Qué tal, Francisco? Hola, Arturo, saludos para todos. Queremos hablar con la mamá. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. CIRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. La señora vivir a la Argentina. A Buenos Aires, sí. Y apareció lo de Guaraní, la posibilidad de que ella venga a vivir con su hijo, por eso decidió quedarse. Vení a UNASUR y conoce el gran potencial que tenés. Con las carreras de UNASUR cumplir tu sueño de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. ¿Con cuántos clubes jugaste, Germán? 19. ¿Y cuando era chica cómo jugaba? Cuando era, ¿qué sientes? Y un desarraigo importante. Salir de tu casa, de tus padres, ir a otro lugar
Tinto. ¿Y a los cuántos vos saliste para venir? Yo me fui a los 14 de mi pueblo de Concepción del Uruguay a Buenos Aires. Irme a vivir solo, en una casa hogar. Y ya se fue muy fuerte ese desprendimiento. Sí. ¿Qué te decían tus padres, Germán? Porque mi papá feliz, él quería que yo, ¿no? Él quería que yo haga lo que mi abuelo le impidió a él. Él quería que yo sea futbolista porque mi abuelo le impidió eso a mi papá. Pero mi mamá, mis hermanos lloraban, no querían saber nada. ¿De qué? De que yo me vaya a Buenos Aires a vivir solo. ¿Tenía temor, miedo? Sí, porque dejaba el colegio, la casa, los amigos, dejaba todo. Un nene con 14 años viviendo solo en Capital Federal. ¿Cuánto tiempo estuviste solo ahí? 10 años. ¿O con compañeros de equipo ahí? No, con otros chicos del interior, claro. Y una sola señora que la cocinaba y nos cuidaba. Se hacían amigos. Sí, eso fue lo más lindo que hay. Vivir en pensión es lo mejor que hay. Porque valorás un montón de cosas, te haces amigos, aprendes muchas cosas nuevas. Pero que hablando de este tema de Gatito y este chico que va a ir ahora, Matías, qué importante es que es hacer bien las cosas cuando uno va fuera del país. Porque yo estoy seguro de que Botafogo contrata hoy un paraguayo y que Gatito tiene mucho que ver por la calidad de persona que ha demostrado, por su rendimiento y todo. Entonces eso le deja las puertas abiertas a los demás. Es muy importante eso. Un segundo, Germán. Vuelve el gran rematón de Bristol. ¿Cómo te va, Carlos Ruiz? Buenas tardes. Hola, Arturo. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a vos, a todo el equipo. Así como mencionaste, vuelve la gran feria rematón de Bristol. Arranca hoy y se extiende hasta el domingo. Pero, como les digo, personalmente les invito a que vengan hoy mismo a la gran feria rematón. Es al lado mismo de nuestra sucursal de Avelino Martínez. Avelino Martínez, casi Tayupotú, ¿verdad? Los horarios te digo, hoy viernes y mañana sábado estamos de 8:30 a 17:30 horas y el domingo les esperamos de 9 a 1 de la tarde, ¿verdad? Pueden comprar obviamente también al contado, pagando tanto en efectivo, también pueden aprovechar beneficios con tarjetas de crédito, ¿verdad? De su banco, financiera, cooperativa de preferencia, ¿verdad? Tenemos descuentos espectaculares, productos bajo el precio de costo. Los descuentos van del 50, 40, 50 hasta el 70%, ¿verdad? Tenemos televisores, celulares, notebooks, heladeras, cocinas, aire display, tenemos de todo. Así que les esperamos a todos, la invitación está hecha. El viernes, hoy, sábado, domingo, tenés que aprovechar esta oportunidad única. Miles de productos con descuentos nunca antes vistos bajo el precio de costo. Así es, Carlos, ¿verdad? Carlos, sí. Así mismo, Arturo, son productos bajo el precio de costo. Es como si vos venías a pagar una cuota más o menos de ese mismo costo, ese mismo precio vas a venir a comprar, ¿verdad? Entonces, televisores, celulares, la cocina. Personalmente, sí. Les invitamos que vengan hoy porque el domingo prácticamente ya es así lo último que queda hasta agotar stock. Así que les esperamos hoy hasta las 17:30, mañana también de 8:30 a 17:30 horas y el domingo de 9 a 1 de la tarde. Estamos al lado mismo de la sucursal de Avelino Martínez, en San Lorenzo. Vuelve el gran rematón de Bristol. Gracias, muy amable, Carlos. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Arturo. Un abrazo. Hasta igualmente a vos, Carlos Ruiz, encargado de medios de Bristol. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, casino online con presencia física, más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, te ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol Online. Queremos hablar con la mamá, sí, podemos. Ahí está, doña Emilia Torales, la mamá de Matías Segovia. Doña Emilia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo está, don Arturo? Bien, Emilia estaba muy emocionada, que estamos observando con el niño y con los compañeros, la partida a Río de Janeiro, por supuesto, de Matías Segovia. Estaba el papá, vos, familiares, y estaba como lagrimeando, Emilia, así te vimos. Y sí, estoy muy emocionada, ya lloré bastante. Pero lo mejor para vos, doña Emilia, para Matías, para toda la familia, son momentos emotivos, muy importantes. Si este fue tu hijo, pero para triunfar en Brasil y quién sabe las proyecciones que va a tener después, Emilia, ¿verdad? Sí, así mismo, doctor. Está muy emocionada, ¿eh? Sí, pero... Fuerza, Emilia, fuerza. Y Gracias. Cuando te dijo tu hijo Matías, me voy, mamá, ¿cuáles fueron los términos que te dijo? Me estoy yendo, mamá. ¿Cómo te dijo Matías para cuando iba a Brasil?
Apuntá y bateo, Arturo, bateo, apuntá. En el aire. Arriba. En el aire te quedaste. Sí. ¿Y cuándo te vas vos, Emilia? Ya estás pensando irte. Si es por vos, ya te iba ahora con él, ¿verdad? Y sí, si era posible me iba, pero tengo que esperar un poco. Está bien, y allá lo va a atender Gatito Fernández. Hablamos con él, ya habló con Matías. Y con el tiempo, aparte de todo, hoy con el teléfono, con el WhatsApp, va a estar enterándote de todo lo que hace Matías, Emilia. Gracias, don Arturo. Y mucho éxito a tu hijo y a toda la familia, Emilia. Estás muy emocionada y vamos a respetar. Gracias, Emilia. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Es difícil porque le gana la emoción. La mamá. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Penalty, te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número uno en la cancha. Penalty. Cuando se trata de elección para comer, tenemos ñoquis, espagueti, moñito, caracolito, codito, guiso de arroz y lo acompañamos con Frutica. El mejor acompañante para tu cocina es lo nuestro, es natural. Frutica. Juega Bruera. No. Sí, una semana de recuperación para Bruera. Sobrecarga. El posterior. Ni Copa Libertadores. Y Olimpia el drama de los delanteros. Olimpia el drama de los delanteros, digo. Lo que tiene disponible ahora es Paiva. ¿Y cómo es esa lesión, hermano? No, la sobrecarga del posterior por lo general es fatiga. Eso es fatiga. El posterior es un músculo muy delicado, muy traicionero. No podemos ver la pierna. Y no, pues no puedes patear, no puedes arrancar y frenar, porque ahí se te puede romper ya. De fatiga pasa a ser un... Es el que te avisa antes de algo Exacto, peor, ¿no? El famoso Yaguay, el perrito. Ese. Que te muerde. Exacto. ¿Cómo se da eso? ¿Se da por el cansancio? ¿Se da por la fatiga? ¿O tiene que ver también hacerlo mental? Bueno, el cansancio va todo. Cansancio físico, cansancio mental, y muchas veces pasa por falta de fortalecimiento. Y hago una pregunta sin menospreciar el trabajo físico en Olimpia. Y eso, como no, tan bien cuidado. Eso que tenía Cerro Porteño también. En un momento Cerro se lastimaron mal y salían. Sí, se cuidan. Lo que pasa es que no todos los físicos son iguales, Arturo. Y por ahí a uno una carga es normal y para el otro es mucha carga. Muy parecida fue, creo, puedo estar equivocado, la de Robert Pires. Sí, él está con tema muscular. En la misma zona, sí. No, por eso pregunto de Cerro. Y hubo otro caso en Cerro. Sí. De repente vienen todos juntos, de repente viene con mayor diferencia. ¿Y vos tuviste eso o no? Sí, tuve, claro que sí. ¿Y por qué tuviste vos? ¿Te viene nomás, veo? No, por pasado de carga de entrenamiento, o a veces uno no descansa bien, o no se alimenta bien, y eso te repercute. Lo primero que va es el músculo. Lo más rápido que busca la lesión es el músculo. Y bueno, ¿no está convocado Alan Wilk? No quedó convocado. Quiere decir que no lo tiene en cuenta Aguirre. No, qué cosas. Buen 9 ese. Porque tiene Paiva. No, está bien. Y después, pero no tiene otro, o sea, por eso. Pero por eso yo le voy a poner a Hugo. Es raro que no esté en la Hugo Fernández como delantero. Bueno, pues hablamos de Alan Wilk que apareció. Los convocados al medio para arriba son Hugo Fernández, Fernando Cardoso, Manuel Romero y Guillermo Paiva. Solo ellos. Y va a jugar Hugo Fernández de media punta y de 9 Paiva. Y después mirando otra posibilidad, Romero, el que más o menos se puede acomodar ahí, pero no es tan 9. Por eso resulta llamativo que Wilk ni siquiera la banca. Y mirar la lista de concentrados, y tiene a Romaña y tiene a Barreto, o sea, muchos centrales, cuando me parece que arriba es lo que Olimpia necesita recambio. Y tenés juveniles, porque después de Wilk está el otro chico que también tuvo, se me fue el apellido. César... Porque tenía tres juveniles que podés ir de a poquito dándole chance a lo que tenés allí. Perdón por ignorar, el GPS marca la carga. Marca la distancia de lo que vos corres. Pero no la carga. No. Pero te puede ir tirando decir, bueno, te está corriendo mucho ya y podés ir regulando. Sí. Con CNT 2.450 millones en premios, un Audi A4 1.100 millones más una RAV4 híbrida sale sí o sí, o una Toyota Corolla Crush, Peli CNT por Emoy. Vuelve el gran rematón de Bristol. Hoy, mañana y el domingo vas a encontrar miles de productos con descuentos del 40, 50, 60 y hasta 70%. Te esperamos en Avelino Martínez, casi Tayupotú, San Lorenzo, gran rematón de Bristol. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros, Lácteos Coop, el sabor de la familia. ¿Cómo es el sistema, Germán Capa? El mejor sistema que yo utilicé, hablo de experiencia propia, que lo hicimos en Colombia, es la medición, todos los primeros entrenamientos post partido,
con el CPK y la urea. Te sacan sangre y evalúan enseguida. Y ahí ven. Y acá no hay eso. Claro que sí, eso es mundial. Y ¿Y por qué no se ahí hace acá? yo aprendí que, por ejemplo, la persona de color, o sea, los morochos, la recuperación es mucho más lenta que el blanco. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, en el frío y la altura, el blanco sufre menos que el morocho. Yo lo aprendí eso, increíble eso. Solo con un análisis de sangre. Y en Colombia que hay mucho morocho. Claro. Por eso está hablando con esa propiedad. Exactamente. Por ejemplo, nosotros jugábamos sábado, volvíamos al lunes a entrenar, y el lunes nosotros entrenamos los que eran de piel oscura, estaban acostados con suero recuperándose porque no se habían recuperado del sábado. Un día más necesitaban. ¿Sí? Pero no era porque habían hecho ese arreglo, sino su cuerpo. ¿Vos jugaste en Tolima? No, en Equidad. ¿Y cuántos de color tenía como compañero? Porque entonces tenemos una idea de cómo se puede resentir un plantel. Y 30-40% del plantel. ¿Se resentía? Sí. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Con cubiertas como Tire, anda sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontrarlas en Chacomar y todos los distribuidores del país. Maneja tranquilo con cubiertas como Tire. Quiere decir que Brela dice no juegue por precaución ahora. Puede ser. ¿O no? Y 7 días de recuperación. Siente y tiene un dolor y se puede entonces está lesionado. Podemos decir que está lesionado, Brela. Está lesionado. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a vimyflores.com. Regala amor. Regala Vimyflores. Crece puntualmente. Estudia tu carrera a distancia en ONIVA, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Comercio Internacional, Marketing y Publicidad, Psicología, Derecho, Psicopedagogía y Ciencias de la Educación. Habilitadas legalmente y con acreditación de calidad. Ingresa a distancia.unive.edu.pirega o comunicate al 447-207. En la Unive construiste un mundo profesional. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más información al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Envía Cesarito Rego, niño. Cesarito, saludos. ¿Vos, Francisco? Cesarito. 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 Yo Cesarito, ¿vos? César. No, parece que no entendés otra vez. Cesarito. ¿Vos? Cesarito. 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 Yo Cesarito, ¿y vos? César. Bueno, Cesarito. ¿Qué dice? Algún día va así, Cesarito. No creo. ¿Qué es lo que te pasa? El Club Guaraní, gracias Matías Segovia por defender al Laurinero ante todo este tiempo. Éxitos en este nuevo desafío. Los Boca siempre va a ser tu casa, Joye. Gracias, dice. Y acá está Guaraní. El agradecimiento. Qué lindo, muy bien. Esto envió Cesarito, Rego. Cesarito. Hace más de 150 años, los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más y en movimiento hay móvil. Si es lesión, es mal manejo de carga de trabajo. ¿Puede ser, ¿vio? Puede ser. Con la tecnología de hoy no se puede pasar, dice. Sí, puede pasar. ¿Puede pasar? Sí, puede Muy pasar. bien. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso de techo solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151-0982, 104-287. También estamos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.pirega. Cerámica Itagua, 100% pasión. Agradecemos mucho a Cesarito por todo esto que nos envía, colabora, Cesarito. Sí, Cesarito. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2, escribinos al WhatsApp 0981-434-771. Instituto de Formación Profesional Colping. Después vamos a ir cerrando el trabajo editado de Gustavito, Emilio Dar, papá, mamá y Ruso que lo trajo. ¿Cómo? Y ahora va Emilio Dar, Gustavito. Vos jugaste, ahí nomás quedaste. Ahí nomás, ya le se lo echaron toda emoción porque hizo la portada en Guaraní al papá, entonces yo era una porquería. Él no se quiso arreglar Víctor, el niño estaba tuiteando, Germán que no entiende, así nomás me dieron. ¿Qué comiste? ¿Estofado de tigre? ¿Que estás nervioso? Blinda tu vehículo contra el camino con Erimark. Con tus tarjetas de crédito Itaú tenés hasta un 20% de descuento y 10 cuotas sin intereses. Erimark, lo que la fábrica no te dio. El instante Emilio Dar, presidente de Guaraní. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan de tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Copetrol. Vamos. Terminaremos el porcentaje. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Super carretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto kilómetro 4.
4, teléfono 061-570-570 Indalco y CRL. Lactolanda tiene para todos un mundo de ricos sabores y en esta Semana Santa te trae los quesos más ricos para que tus comidas tradicionales se disfruten mucho más. Entonces ya sabes, la Semana Santa se disfruta más con Lactolanda, la marca número 1, la más preferida y consumida del país, en la salud de cada día. Emilio da era ahora. Matías Segovia, ¿cómo se dio? Esto fue anoche, se venía hablando, lo adquiere Botafogo hasta el 2026 y Guaraní vendió el 60% del pase del jugador. Sí, efectivamente, son datos correctos, solamente que nosotros veníamos ya negociando esto desde hace algunos días, varios días, digamos. Y de hecho, lo estuvimos a punto de transferir a Europa a comienzos de este año, pero cayó la operación y surgió esta posibilidad. Realmente es una buena oportunidad para el jugador y accedimos a hacer esta negociación. El tema de Botafogo, que también lo quiere a Matías Rojas, dicho sea de paso, contanos, Emilio, ¿se dio cómo? ¿Se pudo haber vendido más, menos en el porcentaje, 60%, quedándole a Guaraní el 40% para una posterior transferencia, no? No, lo que pasa es que así como varios clubes también dentro de Sudamérica, los clubes brasileños están de alguna manera un poco restrictivos también en la parte financiera, económica. El Botafogo forma parte de un pool, digamos, de 3 clubes del Lyon, de Francia y... El fútbol inglés también, ¿eh? Exactamente, el fútbol inglés, el que Crystal Palace. El mismo. Ellos están aparentemente reforzando Botafogo, pero con prudencia en este sentido. O sea, a ver, lo que quiero decir es que de ninguna manera tienen dificultades financieras, pero ellos, por supuesto, que están diseñando su estrategia financiera y en base a eso, entonces, ¿por qué me refiero a eso? Nosotros tuvimos que aceptar en este caso pagos parciales a partir de mayo hasta septiembre del año que viene, pero privilegiando un poco ya, digamos que